Hola, hola hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Una noche más de bendición, de poder estar con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, que es, ay hermanos, delicioso, un tiempo riquísimo, un tiempo glorioso, porque realmente, no sé hermanos, hay un deleite, ¿verdad? Cuando amamos al Señor, cuando amamos su palabra, hay un deleite precioso, hay un deleite, hay un gozo, un deseo, un anhelo de realmente aprender de la palabra del Señor. Esta noche, mis hermanos, pues una vez más les doy la bienvenida, agradeciendo a cada uno por sus comentarios, su apoyo, de verdad, hermanos, gracias. Cuando yo escucho que pastora, qué rico, qué bendición, cómo aprendí, el Señor me habló, el Espíritu Santo me tocó. Bueno, hermanos, realmente yo me gozo porque esa es la idea, ¿verdad? Y yo creo que para eso el Señor puso la palabra, para que esa espada entre hasta nuestro corazón y llene nuestra vida y corte, haga, restaure, haga lo que tenga que hacer. Y realmente, hermanos, pues de eso se trata. Yo cada vez que voy a la palabra, yo recibo, yo me lleno, yo me gozo, yo aprendo. Y le doy gracias a Dios por esa oportunidad, hermanos, porque todavía vivimos en un país y en un tiempo donde podemos leer la palabra, donde podemos predicarla, donde podemos saborearla. Esto es un motivo de agradecimiento al Señor, amados, porque la misma profecía dice, la misma palabra dice que vendrán tiempos en que buscarán y no encontrarán, ¿verdad? Que van a tener deseos de escuchar la palabra y no se va a poder, ya no va a ser posible como va a suceder en la gran tribulación. Entonces, hermanos, este tiempo es un tiempo hermoso, un tiempo maravilloso. Tenemos que aprovecharlo al máximo y yo realmente me gozo con todos los hermanos que se unen cada día con nosotros a estudiar la palabra y con toda la gente, hermanos, porque como yo les he recomendado, pastores que predican la sana doctrina, vale la pena escucharlos una, dos, tres, muchas veces también para alimentar nuestro espíritu. Bueno, mis amados, ya casi estamos finalizando este curso, ya hoy terminamos en el último sello que hemos venido llevando y el próximo jueves, si el Señor lo permite, vamos a terminar entonces con una palabra especial sobre la importancia de la iglesia en este tiempo. Y luego, hermanos, si el Señor nos da vida, a partir del 1 de julio vamos a comenzar con el estudio de la vida de Pablo, un estudio maravilloso, así que invitamos a todos los hermanos de MMR que estemos ahí conectados porque la escuela de la Biblia y todos los profesores, los maestros que tenemos en la escuela de la Biblia, hermanos, son buenísimos y hay mucho también que van a compartir con nosotros. Así que yo los invito y los motivo para que todos estemos anuentes, para que estemos motivados, para que invite a otras personas, comparta el link. Recuerde que el link del jueves nosotros lo hacemos, hermanos, con MMR, porque es digamos, un estudio que hacemos como si lo hiciéramos en la iglesia, pero usted puede tener la libertad de compartirlo donde usted quiera. Esa es la idea, ¿verdad? Bueno, mis amados, hoy vamos entonces a comenzar con este tiempo, ¿verdad? De palabra y los 7 sellos del Apocalipsis. Hoy, hermanos, estamos ya en el último, pero yo quiero nuevamente hacer un resumen y poder refrescar y poder resaltar algunas cosas, hermanos, que realmente valen la pena. O sea, es que esto es precioso y maravilloso realmente. Y yo quiero, hermanos, entonces comenzar esta noche con este resumen general para entrar ya en el capítulo 8. Y bueno, muy importante conocer y entender, hermanos, que Juan es el discípulo amado que habla la Biblia. Juan fue el último discípulo que tuvo oportunidad de vivir muchos años en la tierra. Y Juan, amados hermanos, era aquel chiquillo que estaba recostado a los pies del maestro siempre. Dice que estaba en el regazo, ¿verdad? Era como el más joven de todos los discípulos. Y Juan entonces aparece después de que Jesús subió al cielo y él escribe la carta del libro de San Juan, que ustedes saben que en la Biblia está el libro de San Juan, luego está Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, que son otros libros, y luego el Apocalipsis. Estos libros, hermanos, fueron escritos o fueron narrados precisamente por este discípulo.
Entonces, amados, es muy importante entender que Juan tuvo la oportunidad de vivir con el maestro, de compartir con el maestro, y quizás por ser el más joven tuvo la oportunidad de retener muchas cosas también. Y por eso es que cuando leemos el libro de San Juan es precioso, hermanos, es precioso. Y Juan, su personalidad también era muy pastoral. Juan era todo un pastor, ¿verdad? Muy tierno, un pastor amoroso, de esos pastores lindos, ¿verdad? Que son muy, muy cariñosos. Así era Juan. Por eso es que cuando vemos las últimas tres cartas, la primera, segunda y tercera de Juan, que está antes precisamente del Apocalipsis en nuestras Biblias, vemos ahí a Juan, hermanos, hablando de hijitos míos, hablando del amor de Dios y exhorta a la iglesia y a la familia, digamos, de Dios de una forma muy tierna. Todo lo contrario a Pedro, ¿verdad? Pedro era un hombre más directo, más fuerte, era un hombre más intrépido. Y bueno, por eso es que la Biblia habla muchas cosas del apóstol Pedro, por ponerlo como ejemplo, de que Pedro anduvo caminando por el mar, Pedro, ¿verdad? Tuvo experiencias con el Señor, le cortó la oreja a aquel oficial que venía a detener al Señor, y bueno, tantas cosas que vivió Pedro, ¿verdad? Que él negó al Señor 3 veces, luego se lo encontró en la playa, bueno, toda una serie de cosas que vivimos, que vemos en la palabra del apóstol Pedro con una personalidad sumamente diferente. Y las cartas, por ejemplo, la carta de Pedro, de primera de Pedro, lo vemos hablando muy directamente. Fue también todo un evangelista, también un hombre de Dios, también un hombre que puso mucha revelación de lo que Dios le mostró. Igualmente el apóstol Pablo, que eso es algo muy hermoso. Pero en este caso, el apóstol Juan, recordemos, hermanos, que fue el último de los apóstoles y él estuvo todavía bajo el Imperio Romano también. El Imperio Romano duró 1000 años sobre la tierra, haciendo su imperio, y en esos 1000 años pasaron muchos años sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, muchos de estos emperadores que fueron tan locos del Imperio Romano, uno de ellos o varios le dieron cacería a los judíos, pero el emperador Domiciano, si no me equivoco, ¿verdad? En estos tiempos había un emperador también loco, le hizo cacería a los cristianos y entre esos a Juan. Juan es exiliado, lo mandan como a morir a una isla llamada Patmos, y esta isla, hermanos, era un tipo cárcel, porque en esa isla no podían salirse, los reos no podían, ¿verdad? Los presos no podían huir, y entonces era un lugar donde los llevaban. Juan, cuando fue llevado a esa isla, hermanos, ya había sido golpeado, vituperado, ¿verdad? Se cree, y según cuenta la historia, Juan fue metido en aceite caliente, lo quemaron, ¿verdad? Él sobrevivió a la quemadura, pero por ende, hermanos, imagínense cómo le quedó la piel y todo. Y él fue así, sobrevivió y fue así mandado a la isla de Patmos. Entonces Juan, amados hermanos, estando ahí en la isla de Patmos, él sigue manteniendo su fe en medio de la incomodidad, seguro del frío, del calor, de las necesidades, del hambre, de aquella condición precaria. Juan siempre permaneció en fe, permaneció agarrado al Señor, permaneció gozoso, hermanos, porque si hay algo que a mí me llama la atención y que yo veo que resalta la palabra en estos hombres de Dios, es que se gozaban cada vez que pasaban una tribulación. Había un gozo maravilloso, había un gozo impresionante, porque ellos se sentían honrados de sufrir por la causa de Cristo. Wow, esto es algo que nos golpea a los siervos de Dios, hermanos, porque no hemos sufrido nada, ¿verdad? No hemos pasado nada. Nos gusta servirle a Dios con todas las deleites, con todas las comodidades, pero realmente, hermanos, si nos ponemos a ver, estos hombres de Dios dieron su vida, fueron mártires y estuvieron ahí por la causa de Cristo y se sentían honrados, ¿verdad? De hecho, el apóstol Pedro lo iban a crucificar y él dijo que no era digno de morir como el Señor, y por eso lo crucificaron boca abajo. Así murió Pedro también. Bueno, hermanos, entonces vemos que Juan está en la isla de Patmos, y estando ahí en su fe y en sus tiempos devocional de oración, se le aparece, tiene una visión y se le aparece el Señor Jesús, su Señor, su Maestro,
Y cuando él ve al Señor, hermanos, él comienza a escribir, porque la orden que le da el Señor Jesús es que escriba todas las cosas que has visto, las que están ahorita y las que vas a ver, o las que vienen más adelante. Cuando Dios le da esta orden al apóstol Juan comienza entonces a narrar y a escribir estos 22 capítulos que hoy nosotros tenemos en todo el libro del Apocalipsis. Muy importante, hermanos, entonces mirar que Juan estaba, voy a ponerme por aquí, que Juan entonces, hermanos, estaba recibiendo aquella revelación, impactado, cuenta el capítulo 1, de ver a Jesús glorificado, a su maestro, aquel que anduvo con él en la tierra, que sanó enfermos, que dormía, que comía, que iba al baño, o sea, aquel ser humano que estuvo con él, lo ve ahora glorificado, lo ve ahora vestido de rey, vestido con ropas reales, con una apariencia gloriosa, y por eso él describe sus cabellos blancos, sus ojos como de fuego, su voz como de trueno, y comienza todo un significado. Recordemos también, hermanos, que vimos que Juan entonces, aparte de ver a la persona de Jesús y de escuchar las direcciones del Señor, también tiene una visión del cielo donde él ve muchas cosas. Recuerdan que eran como piedras preciosas y él asemeja un trono que era como el jaspe, como la cornalina, y empieza a hablar de piedras, de diamantes, de cosas bellas, de colores y de una serie de cosas. Y también, hermanos, como lo vemos aquí en el dibujito, él ve 4 seres vivientes que están alrededor del trono, ve a alguien sentado en el trono y ve 7 candelabros o 7 lámparas encendidas. Ve también a 24 ancianos rodeando el trono. Y entonces, hermanos, es muy importante que podamos entender. Y por eso me gusta repasar, porque estas cosas, hermanos, entre más las escuche uno, más va aprendiendo. Qué lindo poder entender. Juan entonces, hermanos, tiene una visión, el Señor le habla, se le revela, le dice que escriba estas cosas y le muestra el cielo. Entonces este pedazo del cielo, Juan puede ver este trono y en el que está sentado en ese trono es el Padre. Ve entonces 24 ancianos, ¿recuerdan? Y ven los 7 candelabros y todo eso. Pero resulta, hermanos, que él antes de tener esta visión, recuerden que el Señor cuando le dijo en el verso 19, capítulo 1, verso 19, escribe las cosas que son, ¿verdad? Las que fueron y las que han de suceder. Ahí está el Señor revelándole a Juan que el libro del Apocalipsis está dividido en estas 3 partes, en las cosas que habían pasado, o algunas cosas que habían pasado en ese momento, cosas que estaban pasando y cosas que iban a pasar. Cuando nosotros aprendemos a leer y a entender el libro del Apocalipsis, nos damos cuenta, hermanos, que Juan está escribiendo las cosas que vivió en ese momento, ¿verdad? De Jesús, lo que él vio, todas esas cosas, él comienza a escribirlas. Y luego en el capítulo 2, el Señor le empieza a hablar y le da un mensaje para las iglesias de Asia, las 7 iglesias que están en Asia. O sea, hay muchas iglesias, Juan le escribía a todas, seguro se pastoreaba a todas por medio de cartas, que era lo único que tenía derecho a hacer en esa isla, pero exclusivamente Jesús le dice a 7. Quiero que vaya y le hable a estas 7 iglesias exclusivamente y déle esta carta de mi parte y dígale al ángel de la iglesia que la mande yo. Entonces por eso vemos, hermanos, que en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis vemos que Juan escribió estas cartas a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y bueno, todas las demás. Entonces, cada carta lleva un remitente, ¿verdad? Como decimos, bueno, dirigida a fulanito, ¿verdad? Que es el ángel de la iglesia, que es el pastor, y por eso siempre iba sellada esa carta con palabras como así dice el gran yo soy, así dice el que ha de venir, así dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, es impresionante, qué lindo cuando estudiamos esas cartas, ver que de la misma boca del Señor, que lo que Jesús quería transmitir, lo mandó a esas cartas y que dejó escrito Juan. Por eso el Señor le dijo, escribe estas cosas, porque el Señor ya tenía planeado que quedara registrado en la historia para que todas las personas después de
de ese día siguiéramos recibiendo la revelación del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, estudiar la palabra es maravilloso, estudiar la palabra es glorioso, porque la palabra del Señor es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. O sea, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Tiene el mismo efecto en todas las épocas, el mismo efecto en todas las personas, el mismo efecto en todos sus discípulos. Entonces, hermanos, es maravilloso, maravilloso poder estudiar estas cartas que Juan le manda precisamente a las 7 iglesias. Luego entonces en el capítulo 4 vemos una revelación nueva, una visión nueva, donde Juan ve el cielo. Y ahí precisamente es donde él ve a los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, ¿verdad? Y entonces vemos, hermanos, la representación de que el que está sentado en el trono es el Padre, que ve al Cordero, a un Cordero como inmolado, que es Jesucristo, y los candeleros encendidos representan al Espíritu Santo. Los 4 seres vivientes que tienen un papel importante en el desglose de los 7 sellos, ¿verdad? En los juicios que vienen para la tierra, y los 24 ancianos que representan a la iglesia, vestidos de blanco con coronas en sus cabezas. Vemos una secuencia entonces de que Juan recibe la revelación y declara en el capítulo 1 que fue directamente Jesús quien le enseña, le habla y le dice y le muestra todo. Y en el capítulo 2 y 3 le da el mensaje que la iglesia tiene que escuchar desde ese momento hasta que él regrese. Y en el capítulo 4 vemos ya una representación, una visión de una iglesia que ya fue arrebatada. Por eso es que quiero terminar el otro jueves, si el Señor lo permite, con algunos pasajes que quiero compartirles a ustedes, de que nosotros somos esa iglesia, que nosotros somos realmente la iglesia que espera el arrebatamiento, ¿verdad? Fuimos comprados, fuimos adoptados y bueno, unas cosas bellísimas que habla la Biblia de quiénes somos nosotros. Entonces, vemos, hermanos, que esta visión en el capítulo 4 y 5 que ve Juan precisamente, y ahí las tenemos en estas fotitos, ¿verdad? Es cuando Juan entonces comienza a visualizar todas estas cosas que hay en el cielo. Recuerden que estos 4 seres vivientes son indescriptibles, tenían ojos, decía la palabra, por detrás, por delante, ¿verdad? Estaban ahí con un papel importante. Y vimos también en el capítulo 5, hermanos, que había un rollo, ¿verdad? Un rollo escrito por dentro con 7 sellos y no había quien fuera digno de abrir ese rollo hasta que se dijo que era el Cordero, ¿verdad? El Señor. Y entonces podemos entender, amados, que en medio de esto que estamos viendo ahí, aquí les traje otra ilustración, ¿verdad? Estamos viendo entonces, hermanos, una serie de acontecimientos. Por eso es que Juan estaba asombrado viendo todo esto, ¿verdad? El trono, alguien sentado en el trono, el Cordero, ¿verdad? Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y todos los ángeles. Y vean que ese candelabro que tiene la representación de los 7 espíritus que habla el libro de Isaías, capítulo 11, si no me equivoco, donde habla de las manifestaciones que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios sobre nosotros y cómo se mueve. Entonces vemos, hermanos, en todas estas visiones que está teniendo Juan, una serie de acontecimientos que van de la mano. Vemos entonces a este rollo que tiene 7 sellos, ¿verdad? Y que se dice que solamente hay uno digno de abrir los 7 sellos, y ese es el Cordero, el león de la tribu de Judá. Y todas las referencias, hermanos, que hemos venido estudiando, sabemos que son direccionadas a la persona de Jesucristo. Entonces, podemos ver, hermanos, vean qué maravilloso, podemos ver, y yo lo veo en este punto de vista, y por eso quiero concluir esta noche hablándoles de esto. Vean, esto es muy sencillo de entender. El capítulo 1 de Apocalipsis es simplemente conocer nosotros como iglesia que esta palabra fue directamente salida de Jesús como una advertencia a la iglesia.
En el capítulo 2 y 3 viene todas las cosas de cuánto la iglesia tiene que cuidarse, apartarse de la apostasía, de la doctrina de los nicolaitas, todo lo que hemos estudiado, ¿verdad? De no dejar el primer amor, o sea, todas estas cosas que habla el capítulo 2 y el capítulo 3 es una advertencia, es una alerta para la iglesia, porque recuerden que cada una de las cartas el Señor le dice, mira que si no vendré a ti cuando menos lo esperéis, mira que si no quitaré tu candelero, ¿verdad? O sea, quitaré el Espíritu Santo, mira que, o sea, todas las advertencias, amados, que el Señor le hace a Juan para que le diga a la iglesia son muy claras, hermanos, muy claritas. Entonces, cuando usted comprende que Jesús lo está hablando, cuáles son las advertencias y luego después de las advertencias viene el arrebatamiento, porque los 24 ancianos están arriba ya antes de abrirse en los sellos, vemos entonces que viene un antes y un después de el arrebatamiento de la iglesia. Muy interesante y muy importante entenderlo. A eso está marcado en la palabra. Por eso se le fue revelado a Pablo, se le fue revelado a Pedro. O sea, hay muchas cosas, mucha profecía que tenemos que entender, que marca la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, nosotros, la iglesia occidental, no los judíos, nosotros, porque los judíos son el pueblo de Dios, pero nosotros somos la iglesia de Dios. ¿Entendemos esto? Entonces, nosotros, la iglesia de Cristo, somos las personas que tenemos en la profecía bíblica, marcamos un antes y un después. Ese es antes de la gran tribulación y después de la gran tribulación. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que ese arrebatamiento de la iglesia marca el principio, marca el final de la era de la iglesia y el principio de la gran tribulación. ¿Están conmigo? Entonces, esto es muy interesante, esto es glorioso, porque estamos viendo precisamente a una profecía o a una señal marcada en la palabra que tiene que ver con nosotros. Por eso en el capítulo 4 y 5, cuando Juan ve a los 24 ancianos que tienen la representación de la iglesia está arriba cuando se da la apertura de los sellos, cuando el Cordero aparece y abre los sellos. Y por eso comenzamos a ver cada uno de los 6 primeros sellos, ¿verdad? Que pudimos verlos consecutivamente como son juicio a la tierra, a la gente por haber rechazado al Señor Jesús, pero también la misericordia de Dios nunca se va a acabar. Por eso dice que es eterna, que la misericordia de Dios es eterna, ¿verdad? Es para siempre, porque Él, aún en medio de la gran tribulación, va a haber mucha gente que se va a salvar. El otro día, hermanos, tuve que ir ahí a una cita y compartí con una muchacha que me estaba tratando y, amados, y me llamó muchísimo la atención porque una chica muy linda, compartiendo con ella, una chica que tiene temor de Dios, son de esas personas correctas que quieren hacer las cosas bien, tiene una familia y ella le enseña los mejores valores a los hijos. O sea, estaba compartiendo con esta chica y es una chica muy linda, yo no la conocía, pero el Espíritu Santo me decía, personas como estas, que tienen ese temor a Dios, pero no conocen el amor de Dios, nunca conocieron a Jesucristo como Señor y Salvador, van a tener la oportunidad de salvarse en la gran tribulación. Entonces, hermanos, aunque va a ser mucho sufrimiento y mucho horror y terror, la gente, toda esta gente buena, van a decir, ¿qué tengo que hacer para ser salvos? Y ahí es donde entonces vemos también, como lo vimos en los estudios pasados, cómo la palabra se va a propagar y estos 144,000 sellados probablemente se van a encargar de llevar este evangelio a todo el mundo y de anunciarlo, ¿verdad? Tienen esa protección de Dios en ese tiempo para poder anunciar. Y por eso, como decía un historiador bíblico, decía, hermanos, que era muy probable que se convierta más gente en la gran tribulación que lo que nosotros hemos podido convertir en estos más de 2000 años. ¿Por qué, hermanos? Porque, bueno, precisamente vivimos tiempos tan duros, tan difíciles y la gente se ha vuelto testaruda, pero cuando realmente
venga la situación tan difícil, ahí, hermanos, es cuando la gente va a empezar a correr y a decir, yo necesito a Dios. Yo necesito eso para salvar. Bueno, seguimos entonces, hermanos, y vimos aquí la apertura de estos sellos. Y recuerden, amados, que vimos 7 sellos de juicios consecutivos sobre la tierra. Vimos también el gobierno del anticristo, vimos la hambruna, vimos las muertes, ¿verdad? Vimos cómo se va a dar guerra en gran manera, cómo se van a dar una serie de acontecimientos, el terremoto mundial y bueno, muchas cosas que vimos. Luego hicimos un paréntesis y ustedes vieron que el capítulo 7 de Apocalipsis, vimos entonces ahí, mis hermanos, precisamente la visión de aquellas almas, ¿verdad? Y ahí donde se da esa apertura, donde Dios le revela a Juan para que nosotros entendamos que va a haber un tiempo también de salvación para los que no conocieron del Señor. Y bueno, hermanos, y también vamos entonces hoy ya a entrar al Apocalipsis capítulo 8. Y aquí vamos a ver ya el último sello, hermanos. Y entonces, para que usted pueda tomar nota también, vamos ahí entonces a ver. Recuerden, amados, que cuando vimos, estuvimos viendo los primeros 7 sellos, los primeros 4 de los 7 sellos. Recuerdan, hermanos, que hablamos de cómo estaban esos 4 seres vivientes. Llegó uno y le dijo, Juan, ven y mira. El segundo, Juan, ven y mira. Por eso, hermanos, es que hay hasta documentales en Discovery Channel, en History Channel, en Nat Geo y todos estos canales, ¿verdad? Y hay muchas enseñanzas sobre estos primeros 4 caballos. Tienen una semejanza, tienen un paralelismo y se cree también que es que vienen juntitos los 4, o sea, se manifiesta uno, el otro y el otro y el otro, ¿verdad? Bueno, así lo creen algunas personas. Hay muchas cosas que ignoramos cómo será, pero lo que podemos saber es qué va a pasar, ¿verdad? Que sí va a pasar. Entonces, estos 4 caballos, estos 4 jinetes, ¿verdad? Muchas veces en la enseñanza los separan, aunque están dentro de los 7, pero los separan por las cosas particulares que tienen. Ahora, también estos 4 seres vivientes abren ahí y le enseñan a Juan, no abren, sino que le dicen, Juan, venga, vea, y le enseñan lo que está dentro escrito en el rollo. Pero ya después de los 4 jinetes o los 4 primeros sellos, vemos que los sellos comienzan a abrirse, ¿verdad? El Señor los abre, ya no aparece ahí un ser viviente diciéndole venga y mire. Bueno, pues no es la excepción en este último sello, en el capítulo 8, versículo 1, y dice, mira lo que dice, cuando el Cordero, está hablando del Señor, abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo por media hora. Oiga, amados, esto es tremendo. Yo les voy a hacer una comparación que creo que es lo más próximo que puede hacer la hermana, porque no me fluye que puedo ponerlo de ejemplo. Pero miren, chiquillos y mis hermanos, oiga, yo no sé si usted ha tenido experiencia en la vida en algún momento que todo se pone en un silencio, que no se mueve ni una hoja. Bueno, yo recuerdo que yo chiquilla estaba así y alguien decía, ay, algo va a pasar, ¿verdad? La gente es muy supersticiosa. Uy, qué feo, algo va a pasar. Uy, qué silencio más feo. Recuerdo que el año pasado, cuando nos enviaron a la pandemia, y después de cierta hora no podía circular ni carros ni nada, todo estaba muy en silencio. Estábamos muy acostumbrados a los ruidos, a la bulla, que el viento, que los truenos, que la lluvia, que los vecinos, que los perros, que uno siempre está oyendo todo. Pero yo recuerdo que un día en la noche me dice Guni, oye, qué raro se siente, ¿verdad? Todo tan en silencio. Y yo le dije, sí, ¿verdad? Se siente como extraño. Y recuerdo, hermanos, que después escuché a otra persona y después a otra persona y me di cuenta que el sentimiento no era mío, ni de Guni, sino de todos. Se sentía raro. Ahora imagínese que esto sea algo oficial. Oiga, se abrió el 7º sello y hubo un silencio total en el cielo como por media hora. Hermanos, yo me ponía a ver que los huracanes
tienen en el centro un ojo, le llaman el ojo del huracán, y dicen que cuando los aviones, hasta huracanes, tienen la potestad de volar, van encima, digámoslo, o sea, va aquí el huracán, ellos vuelan encima y tratan de descender en la parte del ojo, porque en el ojo no hay nada, hay una calma, hay cielo azul, no hay viento, es una cosa lindísima. Pero pasado el ojo, o sea, si seguimos después del ojo, la tempestad y los vientos huracanados son terribles y los huracanes se forman en el mar. Entonces, para poner una idea, es probable que este silencio que se da por media hora, hermanos, es un momento solemne antes de una gran tormenta. Óigalo así. Es un silencio tenebroso, es un silencio no muy lindo, un silencio donde se va a dar. Y mire que Juan dice, se dio en el cielo, no es en la tierra, está en el cielo como por media hora. ¿Antes de qué? Antes de lo que va a acontecer. Y dice en el verso 2, mire, y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. No hubo palabra, no se dijo nada, simplemente aparecieron 7 ángeles que están delante de Dios, son ángeles de alto rango, ángeles importantes dentro de la obra de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Entonces, amados, estamos viendo que el séptimo sello no es un juicio directamente como el sexto, que viene un terremoto, que se van a remover las islas, que la gente va a huir. No, estamos viendo aquí que el séptimo sello es el preámbulo de las 7 trompetas. Y ese silencio tenebroso, ese silencio espantoso, esa calma es preludio a las 7 trompetas que van a ser sonadas. Y entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que los 6 sellos primeros no fueron nada comparado a las 7 trompetas. Y vea lo que dice el verso 3. Otro ángel vino y se paró ante el altar. Escuche. Con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Les explico, amados. En el tiempo, recuerde que cuando Jesús le está dando esta revelación a Juan, le pone todos los ejemplos que Juan pueda conocer. Si Jesús le hubiera dicho, mire Juan, escriba que en el futuro va a haber... vamos a tener, digamos, como que el Señor le hubiera dicho, Juan, va a haber un dron que va a captar las imágenes por medio de videos y van a ser subidos y posteados en el internet. O sea, si el Señor le hubiera hecho eso a Juan, Juan dice, o sea, no, estoy loco, nada que ver, porque no lo podía procesar, no lo podía entender. Pero Dios, Jesús, le revela cosas de acuerdo a lo que él podía entender para que pudiera escribir. Y Juan entonces, hermanos, sabía que los judíos, dentro de los rituales que hacían en las sinagogas, ellos usaban el incienso. El incienso era algo importante, ¿verdad? Ellos tenían un incensario, ponían el incienso y eso era un olor fragante, un olor grato, y tenía un significado igual que el candelabro, igual que la mesa de preposición, igual todo lo que hemos estudiado sobre el tabernáculo y sobre todos los utensilios y cosas. O sea, todo, hermano, lo que los judíos tienen, tiene un significado. El kipá que ellos usan aquí tiene un significado. Los mantos o estas mantos que ellos usan, ¿verdad? Tienen un significado, por ejemplo. Tienen flequitos que tienen significados, usan pulseras, usan un montón de cosas. Los colochitos que usan los judíos ortodoxos tienen un significado. Todo tiene un significado. Entonces, amados, vemos aquí que Dios le está revelando a Juan un incensario y lo tiene un ángel.
ese incensario, oiga lo que dice, este ángel se paró ante el altar, ¿verdad?, del Señor, con un incensario, y este incensario no era como los de la tierra, era de oro, era celestial, era un simbolismo importante, era algo glorioso. Dice, y se le dio mucho incienso. El incienso, hermano, no sé si usted lo conoce, pero bueno, los chinos lo usan como unas velitas, ¿verdad? Que entonces lo prenden y eso comienza a tirar un olor. De hecho, los chinos también me parece que lo usan para darle ofrenda a Buda, yo que sé qué 4 tonteras. Pero también en otros países lo usan como aromático, algo aromático, ¿verdad? Como las candelas aromáticas. Pero en este caso los judíos lo usaban, hermanos, con esa, o sea, prender un incienso para el Señor en el altar. Era parte de lo que Dios había pedido para la entrega, para lo que la gente hacía para Dios. Se lo voy a explicar de esta forma. Aquí la Biblia nos dice, hermanos, que ese olor, ese incienso, o ese olor de incienso que sube hasta arriba, para Dios, en nosotros son nuestras oraciones. Cuando usted y yo oramos, amados, agradando a Dios, cuando usted y yo pedimos a Dios de corazón, Dios recibe esa ofrenda de oración como un olor grato. ¿Se da cuenta? Como incienso. ¿Me entienden por ahí, mis hermanos? Entonces, eso es lo que está aquí enseñando la Biblia. Que este ángel se paró, ahora vea, se paró ante el altar, ¿verdad? Se le dio el incensario, o sea, tiene un incensario de oro y se le dio mucho incienso, escuche, para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos. ¡Wow! Esto es glorioso. ¿Qué está diciendo esto, hermanos? Está diciendo que nuestras oraciones están delante del trono de Dios. Tu oración por tu hijo, tu oración por tu esposo, tu oración por tu esposa, tu oración por cobertura, tu oración por la enfermedad, todo lo que tú ores, siervo, sierva de Dios, hijos e hijas del Señor, escuchen, todas sus oraciones están delante del trono de Dios y no hay una sola, aunque usted no haya recibido la respuesta, no hay una sola que se quede por ahí, al garete, como decía abuelita. No, amados, Dios tiene muy bien en control cada una de nuestras peticiones, de nuestras oraciones de gratitud, de nuestras oraciones de intercesión, de nuestras oraciones de petición. Todo tipo de oración, amado y amada, que tú has hecho delante de Dios, están ahí como incienso, grato, olor agradable delante de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Y aquí dice que se le dio más incienso. ¿Qué quiere decir? Más oraciones. Estas personas en la gran tribulación que van a conocer de Dios, porque hermanos, es lo que yo le comentaba ahora. O sea, yo conocí a esta chica, yo no sé si la volveré a ver o no, pero me traje aquello en mi corazón y yo decía, Señor, ojalá que te conozca. Yo comencé a hablarle un poquito del amor de Dios, ella lo aceptó, pero fue una cita muy rápida, no hay tiempo, y ya, personas, ¿verdad? Y yo decía, Señor, qué lindo, y si ella no te conoce ahora, no le da tiempo, que te conozca en la gran tribulación. Pero las oraciones de estas personas van a llegar al trono también, aunque tengan que pasar las cosas más terribles. Y por eso dice que este incienso que se le dio a este ángel fue añadido a las oraciones de todos los santos. Hermanos, qué maravilloso. ¿Por qué la palabra dice todos los santos? Porque el Señor, nuestro Padre Celestial, nos mira santos a través de la sangre del Señor. Cuando hemos sido limpiados, justificados, perdonados, salvados por la sangre del Cordero. Y por eso lo hemos visto en otros capítulos, ¿verdad? Que la sangre de Cordero, la sangre del Señor tiene ese poder de limpiarnos. El Padre nos mira santos y por lo tanto entonces la Biblia nos llama a nosotros esos santos. Pueblo de Dios, linaje escogido. ¿No le parece maravilloso? ¿Qué sucede entonces, hermanos? Que nuestras oraciones son incienso para Dios y aquí se le está añadiendo más oraciones. Ahora, vea el juicio en este séptimo sello
que habla en el capítulo 8, versículo 4. Dice, y de la mano del ángel subió ante Dios el humo, ¿se da cuenta? Del incienso con las oraciones de los santos. Todas las personas que en la gran tribulación van a recibir al Señor, y estos judíos y todos los que van a creer realmente, aunque paguen con su vida, aunque sufran persecución y ya no van a tener la oportunidad que tenemos nosotros ahora, ¿verdad? De tener el Espíritu Santo, de tener la palabra y la libertad de escuchar la palabra, aunque ellos tengan que pasar todo eso, hermanos, ellos van a creer en Jesús y van a orar. Y se van a salvar muchos chinitos, muchos negritos, africanos, australianos, se va gente del Asia, gente de Rusia, probablemente montones de lugares. De toda lengua, tribu, nación, van a venir al Señor y van entonces a creer en Jesús y van a pedir, Señor, queremos ser salvos, ya no queremos nada de esto. Por eso, hermanos, es que es importante entenderlo. Esto se los voy a mencionar, pero no lo podemos ver ahorita porque solamente este estudio fue de los 7 sellos. Pero si viéramos las 7 trompetas y las 7 copas, que son los siguientes juicios que se van a dar en la gran tribulación, nos damos cuenta, mis hermanos, que en los primeros 3 años y medio van a pasar todos estos cataclismos. Pero el anticristo va a poder reinar en los últimos 3 años y medio. O sea, son 7 años de gran tribulación. 3 años y medio de juicios, de catástrofes, de evangelización, ¿verdad? Persecución, etcétera, etcétera. Y llega el anticristo al poder. Cuando el anticristo llega al poder, hermanos, en los últimos 3 años y medio, ahí sí ya el anticristo gobernando va a imponer la marca de la bestia, va a hacerle persecución a todos los cristianos, ahí va a venir la decapitación y entonces ahí también, hermanos, va a pasar todo lo que viene para Israel. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, en este tiempo, todas estas oraciones van a ser añadidas. Por eso le digo, hermanos, la iglesia ya no está en la gran tribulación. Aquí estoy una vez más confirmando, la iglesia no va a estar en la gran tribulación. La iglesia ya está en el cielo, arriba están las oraciones, ahí están en el incensario de oro, y ahora aparecen otro poco de oraciones de la gente que se va a quedar aquí, que van a tener la oportunidad de conocer al Señor. Y dice el verso 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó con el fuego del altar. Amados, la Biblia describe el fuego de Dios de varias formas. Hay un fuego de Dios que consume todo. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Elías, ¿recuerdan? Elías, ante los profetas de Baal, cuenta la Biblia, ¿verdad? Hizo un altar, le puso mucha agua, mandó a traer un becerro, no sé qué ahí, para hacer un sacrificio, y oró a Dios, y cayó fuego del cielo y consumió todo, la ofrenda, las piedras y el agua, ante los profetas de Baal, para que el pueblo de Israel creyera, porque el pueblo de Israel se había desviado a la idolatría. Dios entonces manifestó el fuego. Pero vemos también el fuego de Dios manifestado, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que dice que en el día había una nube que les cubría del sol y en la noche una columna de fuego protector también. Entonces vemos que la manifestación del fuego de Dios se da de muchas formas, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, también al mismo Elías, que dice que vino un viento fuerte, luego vino un gran fuego, no sé qué, y que Dios no estaba ahí hasta que aparece un silbo apacible. Bueno, hay muchas maneras de contar expresiones que habla la Biblia o narrativas en cuanto al fuego de Dios y su forma de manifestarse. Moisés en una zarza que ardía y no se consumía, ¿verdad? Entonces Dios se manifiesta también, y vea que Juan en el capítulo 1 habla, hermanos, de que sus ojos eran como llamas de fuego. La Biblia también dice Dios es amor, pero es fuego consumidor. Entonces también vemos que la ira de Dios, amados, es representada por fuego. Y escuche, aquí el ángel tomó el incensario, ¿verdad? Con las oraciones, las llenó con el fuego del altar. ¿Y qué hizo con ese fuego del altar?
lo arrojó a la tierra. Escuche lo que pasa en este séptimo sello. Agarró ese fuego, agarró el incensario, agarró ese fuego y lo tiró a la tierra. Yo puedo entender aquí, hermanos, que nuestras oraciones están delante de nuestro Dios y la justicia, hello iglesia, la justicia de Dios, cada palabra prometida a tu vida, cada vez que el Señor, que te hicieron una injusticia y el Señor decía, a mí es la venganza, ponga la otra mejilla, perdone, yo me voy a hacer cargo. Toda la justicia de Dios va a ser derramada, hermanos, sobre los moradores de la tierra, sobre aquellos que no quisieron, sobre aquellos que se burlaron del evangelio, sobre aquellos que pisotearon la sangre de Cristo, sobre aquellos que nunca creyeron, que prefirieron creer al ateísmo, seguir ídolos, amaron al mundo, amaron a las cosas del mundo antes que a Dios. A todas las personas que no recibieron, que tuvieron la oportunidad de escuchar y no recibieron, y aquellas que sembraron injusticia, este juicio va a caer sobre la tierra. Oiga, hermanos, y dice, y lo arrojó a la tierra y hubo truenos. Oiga, después de ese silencio, oiga lo que se avecina. Truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Y eso no se dio en el cielo, se dio en la tierra. La iglesia está en el cielo, los moradores de la tierra van a tener que sufrir esto. ¿Qué va a pasar, hermanos? Yo me puedo imaginar que si se viene un terremoto y al mismo tiempo hay relámpagos por todo el cielo y empiezan a haber truenos y empieza a sonarse en cosas raras, como la gente que dice que escuchan trompetas y que escuchan cosas extrañas que se oyen muchas veces en el cielo o que la han escuchado en alguna parte del mundo. Usted se puede imaginar lo que van a sentir los moradores de la tierra. Y habla claritamente entonces, hermano, muy claritamente, muy clarito, que aquí la justicia de Dios en favor de su pueblo y en favor de todos también los que han venido en contra del Señor van a tener que sufrir esto. Y dice el verso 6, oiga, hermanos, entonces, en el momento en que fueron arrojadas las oraciones, el fuego, ¿verdad? De justicia de Dios, el fuego consumidor, el enojo de Dios, la justicia de Dios sobre la tierra. En ese momento, dice Juan, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. O sea, hermanos, la gente espantada, horrorizada por lo que está viendo, lo que se va a ver en las señales y las cosas que se va a dar en el cielo, el terremoto en la tierra y todo esto que se va a dar en este séptimo sello, hermanos. Y después saber que lo que se avecina es peor. Dígame usted, hermano y hermana, nosotros que sabemos y conocemos estas cosas, ¿cómo no cuidar esta salvación con temor y temblor? ¿Cómo no guardar nuestra vida en santidad? ¿Cómo no tomar con peso que la venida del Señor se acerca? Hermanos, wow, a mí me palpita el corazón. Yo digo, Señor, cuando veo estas cosas, porque la gente dice, ay, es que solo hablan del Apocalipsis, ay, qué alarmistas. No, hermanos, es que tenemos que alertarnos, es que esto es lo que va a venir. Y nosotros saber, hermanos, que la promesa de Dios con nosotros es que vamos a estar con Él. Por eso Él dijo, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo voy a ir a preparar morada para vosotros. ¿Cuántos reciben esta palabra? Hermanos, yo recibo esta palabra porque yo también quiero estar ahí. Siempre oro por mi esposo, por mis hijos, por mi nieta y las generaciones, por toda mi familia, para que todos estemos ahí. ¿No le parece hermoso? Estos entonces, hermanos, estos 7 ángeles se preparan con las
7 trompetas para decretar los próximos 7 juicios que vienen sobre la tierra. Y oigan, chiquillos, y las trompetas son más livianitas que las copas. Todavía faltan 7 copas más. Que la copa rebosada, o sea, una copa llena que usted no la puede ni mover porque se riega, porque ya está hasta arriba, es el enojo, el furor, la indignación del Señor. Por eso hay muchos pasajes que dicen, ay del día de la ira de Dios, ay de los moradores de la tierra. Ese ay, esa advertencia del ay para la tierra es terrible. Pero este tiempo, hermanos, aunque estamos en tiempos finales, con pandemia y con tan malas noticias, este es el tiempo de salvación. Y nos desgastaremos, hermanos, y vamos a seguir predicando la palabra en tiempo y fuera de tiempo hasta el último día de nuestras vidas. Yo sé, es un compromiso que yo tengo y se lo he escuchado a mi esposo y a mis hijos. Vamos a seguir predicando este evangelio hasta que el Señor nos llame a su presencia o venga por nosotros. En tiempo y fuera de tiempo, hermano. Yo sé que usted también lo va a hacer porque ya no hay tiempo. Una vez que la iglesia sea levantada, se marca el después. Ahorita estamos el antes de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que saber, hermanos, que este es el tiempo de prepararnos, de santificarnos y de caminar en fe, de no perder la fe en este tiempo, de gozarnos, de glorificar el nombre de Dios y saber que una vez que la iglesia sea arrebatada, da inicio a estos 7 años de la gran tribulación. Hermanos, entonces terminamos este estudio de los 7 sellos y la próxima semana, como les digo, quiero compartirles un poco sobre nosotros como iglesia también. Nos vamos a gozar con esa palabra maravillosa. Y en este estudio, mis hermanos, quiero entonces finalizar y les dejo aquí esta fotita que me encontré, ¿verdad? Que de todo me encuentra uno en Google, ¿verdad? Bueno, algunos pastores que se han dado la tarea de hacerlo, gracias a Dios, y no son para nosotros una gran ayuda. Vemos aquí entonces los 7 sellos, ¿verdad? Los 7 juicios, ¿verdad? Y recordemos entonces, hermanos, que vimos este primero que representa al anticristo, el segundo, el tercero y el cuarto que tiene que ver precisamente con los caballos rojo, amarillo y negro, que tiene que ver con muerte, pestilencia, con guerras, con hambres, que esto se va a propagar. Sabemos que este principio de dolores que vive la iglesia, o esta pretribulación que vive la iglesia, o tribulación, no la gran, sino tribulación, porque sí se sufre en esta tierra, hermanos, pero esto que estamos viviendo es inicio de apenas el comienzo de los sellos. Y vimos las almas de los mártires frente al altar, ¿verdad? En el 5º sello, vimos el 6º sello con juicio de terremoto y con, ¿verdad? Muchos cataclismos que se van a dar. Y vimos el 7 sello, el 7º sello, hermanos, con este silencio de media hora, que es el preludio a el destape de los juicios de las 7 trompetas, ¿verdad? Y cómo la justicia de Dios en favor de su pueblo se va a derramar. Por eso, hermanos, cuando usted escuche que el Señor dice, yo soy tu juez, yo estoy contigo todos los días, yo soy fiel y verdadero, yo soy justo, mis caminos son perfectos, no importa lo que tengan que pasar, confíen en mí, yo no los voy a dejar. Cuando usted recibe todas estas palabras, hermano, levante manos, glorifique a Dios, porque son promesas cumplidas y por cumplirse en nuestra vida que Dios ha dejado, y Él no miente ni se arrepiente. Lo que dijo será y se cumplirá en su tiempo, en tu vida y en mi vida, que los designios de Dios. Por eso, hermano, cuando usted ore, dígale, Señor, cumple tus propósitos en mi vida, cumple tus propósitos, tus designios sean puestos en mi vida, porque esto es hermoso, esto es glorioso, mis hermanos. Así que, mi gente linda, yo quiero cerrar este momento y el próximo jueves les invito para que estén conectados conmigo
y animándolos que sigan adelante, que se fortalezcan, que glorifiquen a Dios, mis hermanos. Y recuerde que tenemos que estar firmes y adelantes porque el Señor viene pronto. Amén. Hermano, los amo con todo mi corazón. Gracias por sus lindas palabras. Gracias por estar pendiente de nosotros. Estamos bendecidos, hermanos, de volverlos a ver, de estar reunidos presencialmente. Y también gracias a todos los hermanos que con su siembra nos ayudan para poder bendecir y ayudar a tantas familias con necesidad. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Gracias y firmes y adelante que el Señor viene pronto. Hasta luego.